Muy buenas noches, señoras y señores. Un programa más de nuestro ciclo Haciendo Historias. Primero, agradecimiento a toda la gente que se comunica a través del email y a través del WhatsApp. Ya vamos a ir leyendo los mensajes o subiendo. Le vamos a pedir al señor director que suba a los zócalos los mensajes que nos manda la gente. Muchas gracias a todos por participar en el sorteo de los libros y por todos los conceptos que nos mandan, vuelvo a reiterar, vía mail a nuestro correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com y también a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por su participación, por los mensajes, por los temas sugeridos. La verdad que estamos muy contentos por las repercusiones del programa. Por otro lado, recordamos que seguimos participando por los libros gentileza de Leo Moglia, de Moglia Ediciones, una editora correntina que imprime y edita los libros de autores correntinos y de la región. Y eso es muy importante. Estuvo presente ahora en la Feria del Libro en Buenos Aires con un alto éxito. La verdad que nuestras felicitaciones para Leo Moglia y para Moglia Ediciones. La verdad, y que nos acompañe, por supuesto, siempre el agradecimiento. Así que seguimos participando por estos libros, que ya vamos a dar la nómina de ganadores. Y hoy tenemos un tema apasionante, un tema que seguramente a usted lo va a dejar pegado ahí al lado del televisor para conocer la historia de este hombre, de un hombre que formó parte de la historia argentina y que forma parte de nuestras vidas. Un hombre a la gente lo recuerda con mucho cariño, pero como siempre todo personaje querido es también polémico, tiene una visión contrapuesta. Y hoy vamos a conocer a ese personaje, a ese hombre de la historia argentina, Hipólito Yrigoyen. Voy a saludar a mis dos amigos y compañeros que me acompañan en este ciclo, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Qué tal, Quito? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Rafael. Y el doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo, buenas noches, Rafael. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este personaje, de este ícono de la historia, también de la democracia de la República Argentina, el doctor Hipólito Yrigoyen. ¿Arrancamos con Dardo? ¿Cómo no? Bueno. Hablar de Hipólito Yrigoyen es referenciar uno de los íconos de uno de los partidos nacionales del siglo XX en la Argentina, que ha marcado fuertemente en la proyección y en la estructura de la vida democrática argentina. Sí. Yrigoyen, para poder comprender y tratar de explicar y siempre responder ese porqué que la historia nos exige para poder comprenderla, a Yrigoyen hay que visualizarlo desde la perspectiva del ámbito de la época en donde hizo su actividad, desde donde emergió. Y no se puede entenderlo a Yrigoyen sin comprender a la Argentina de la época. También Yrigoyen va a ser el artífice de este primer partido de masas, como dice José Luis Romero, ya que existieron dos grandes partidos de masa en la Argentina en el siglo XX, el radicalismo y el peronismo, y este primer partido de masas va a tener particularidades y características especiales. Entre las características que visualizo de aquel primer radicalismo y del yrigoyenismo mismo, es que a pesar de que ha sido un movimiento político dentro del siglo XX, no dejó de tener características propias del siglo XIX, porque la Argentina misma no se podía desprender todavía de aquel prolongado siglo XX con características especiales que era el prolongado siglo XIX. Siglo XIX, con las características particulares que generaba toda una Argentina agroexportadora, una Argentina con ciertos paradigmas que todavía no se iba a desprender de aquel siglo pasado, siglo XIX. Además, la vida política de Hipólito Yrigoyen va a comenzar en un momento en donde terminaba de formarse el Estado Nacional. Sí. Específicamente,
fue contemporáneo de aquellos prohombres de la generación del 80 que ya hemos visto. Ya Avellaneda, Roca y aún más, sus primeras armas para combatir dentro de la vida electoral y política argentina va a ser contra aquella fuerte hegemonía del roquismo y del Partido Autonomista Nacional, a tal extremo que sus primeras armas en la vida pública, no quiere decir no su participación dentro del Estado, porque ya trabajó dentro del Estado en las agrupaciones electorales y políticas antes de aquel gobierno, el de Roca, siendo muy joven, pero su proyección, su trascendencia en el ámbito de la vida pública argentina, política partidaria, va a ser en la Revolución del 90. Una importante revolución, un importante cambio que se va a dar en Buenos Aires, conocida como Revolución del Parque, que era una gran disconformidad que existía entre las élites políticas de aquel momento en contra del gobierno, específicamente contra el gobierno de Juárez Celman. Recordemos que el presidente Juárez Celman suplantó a Julio Argentino Roca, y Juárez Celman, en los primeros 4 años de su presidencia, le quedaban 2, su presidencia comenzó en 1886 y terminaba en el 92, en el 90 hizo una crisis institucional, política, económica y financiera muy fuerte, y una amplísima oposición, pero no una oposición sistemática e institucionalizada a través de partidos políticos, sino de intelectuales y hombres de acción que realmente propusieron un cambio en el gobierno. A tal extremo que esa oposición, había laicos y católicos, había liberales y conservadores, no es que había una oposición ideológica. Era de distintos sectores. Era de múltiples sectores, múltiples facéticas, en donde podemos ver desde Mitre, revolucionario del 90, Alem, revolucionario del 90, Estrada, revolucionario del 90, y estamos viendo hombres de diversas extracciones ideológicas, y en aquel momento la confrontación también religiosa era muy fuerte, ya que no olvidemos que desde el gobierno de Roca, que establece un gobierno con medidas fuertemente laicas, los católicos se habían opuesto fuertemente al roquismo. Y acá estamos viendo tanto liberales como conservadores disidentes, laicos y católicos, generaron este movimiento, esta transformación de la conocida Revolución del Parque. Y ahí va a comenzar el nacimiento de la Unión Cívica. La Unión Cívica, que va a ser este marco institucional de oposición a Juárez Celman, que van a estar desde, insisto, liberales como Mitre, como otros transformadores como Alem y también el propio Irigoyen. Pero no quiero dejar, porque esta es lo que nos motiva y nos convoca siempre, a hacer un parangón con la provincia de Corrientes, que me parece que es necesario para nuestra propia identidad, para ubicarnos política y cultural, porque si no estamos haciendo una descripción de una cosmovisión continental del país sin saber lo que nos ha pasado a nosotros. Y en Corrientes también aquellos cimbronazos de la Revolución del 90 llegaron a tal extremo que acá en la provincia gobernaba el gobernador Ruiz, quien había sustituido a Juan Ramón Vidal en su primer gobierno, por lo tanto era un gobierno conservador del Partido Autonomista. Ruiz había asumido la gobernación con el apoyo del Partido Autonomista y de algunos disidentes liberales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los liberales que no habían apoyado a Ruiz se van a aglutinar junto a Manuel Florencio Mantilla, que vivía en Buenos Aires en 1890, y van a formar paralelamente a lo que ocurrió después de la Revolución del Parque, la Unión Cívica en Buenos Aires. En Corrientes van a formar la Unión Cívica de Corrientes, formado por los liberales disidentes que no habían apoyado al gobernador Ruiz. Y va a ser tan intensa, tan exigida aquella actividad del 90 al 92, estos próximos 2 años, que se va a transformar muy violentos en la provincia de Corrientes. Acá en Corrientes. A tal extremo que va a terminar en una intervención federal en 1893. Y en ese interín
se van a producir enfrentamientos militares. Entre esas conflictividades va a estar la conocida masacre de Saladas a fines de 1891, cuando enfrentamientos de sectores del gobierno de Ruiz, del Partido Autonomista, con algunos liberales, se van a enfrentar a aquellos revolucionarios de la Unión Cívica que van a querer hacer cambiar algunos criterios del gobierno, y lo hicieron a través de un movimiento militar del interior, en Bellavista, acá en Capital, que habían fracasado, y sobre todo en Saladas. Y fue una reacción del gobierno contra todos aquellos que se habían sublevado en Saladas, y no solamente que había atacado a los que habían manifestado su opinión distinta al gobierno, sino que también hubo una persecución, y en esa persecución se generaron una serie de crímenes en los que se conoce en la historia política argentina como la masacre de Saladas. Pero, ¿y triunfó el gobierno ahí, doctor? Se consolida, sí, no cae Ruiz, pero entra en crisis, a tal extremo que va a venir la intervención a los 2 años, en 1893, una intervención muy importante que va a generar huellas en Corrientes, que ahí sí va a caer, digamos, los gobiernos constitucionales. Pero volvamos al Estado Nacional y al gobierno nacional. En este marco, que va a dar lugar a un nuevo gobierno, va a caer Juárez Celman en el 90, y se va a dar lugar a una nueva sustitución, porque va a renunciar el presidente y va a asumir el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Y Pellegrini, con una visión industrialista, transformadora, proteccionista, va a empezar a generar un cambio realmente en la Argentina, y lo va a sacar como un buen piloto de tormenta, va a sacar al país adelante. Entre las transformaciones va a llevar adelante una de las decisiones financieras más importantes que va a tener la Argentina, la creación del Banco de la Nación Argentina, a través de la visión de Carlos Pellegrini. En este mundo va a emerger la visión y la actividad y la militancia política de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, que todavía no va a tener su fortaleza en la participación electoral, porque no podía la estructura de esta unión cívica, que al poco tiempo, en el año 1992, se va a fracturar esta unión cívica en dos: la Unión Cívica Nacional, que va a estar conducida por Mitre en 1992, insisto, y la Unión Cívica Radical, que se va a desprender a través de la figura de Leandro N. Alem y el propio Hipólito Yrigoyen. De ahí en más van a ser los caminos que van a conducir a Yrigoyen a través de esta Unión Cívica Radical, a través de una militancia y una construcción política constante, en donde cuyo principal enfrentamiento era las grandes estructuras del Partido Autonomista Nacional. Y se ha decidido como acción política en aquel momento la gran acción de no participar en las elecciones, porque se acusaba constantemente y con razón del fraude electoral, que recién se va a ir, que hablamos se va a ya subsanar. En una oportunidad cómo se producían todos los tipos de fraude. Así es, y en aquel momento, fines de la década del 80, principios del 90, el fraude estaba totalmente aceitado en una maquinaria electoral que era muy bien conocida por las estructuras del poder político. Y entonces, ante esa casi fortaleza inquebrantable del fraude del poder político que existía en aquel momento, el radicalismo y específicamente el yrigoyenismo propuso la abstención, es decir, la militancia de no votar, de estar presente, pero no ser cómplice de un acto electoral, de un comicio que era fraudulento. Y esto llevó más adelante a transformaciones y cambios. En 1905 una importante revolución liberal, una importante revolución en La Plata, radical, al mando del propio Yrigoyen, y recién Yrigoyen va a tomar fuerza e ímpetu y va a tener una proyección con características importantísimas con la Ley Sáenz Peña, ya en 1912, donde se establece el sufragio universal y obligatorio. Entonces, con estas características, y secreto, universal y obligatorio. Estas tres características van a dar cierta garantía
y estas garantías van a dar impulso y el trampolín para que don Hipólito Yrigoyen pueda ser por primera vez presidente de la nación. Doctor Quito Galeano. Bueno, Yrigoyen es el producto de la gran transformación del siglo XX. De comisario del Partido Autonomista Nacional, comisario de Valvanera, Yrigoyen, primo de Leandro Alem, socio de Leandro Alem, era un hombre que representaba los intereses ganaderos y los intereses de los terratenientes, de ahí que su política más tarde va a estar ajustada al modelo agrícola exportador que no le molestaba. Al entrar en la vorágine de la política argentina, las elecciones amañadas y arregladas anteriores a 1912 van a dar como resultado una revolución en América, que es el primer diputado socialista de América, elegido por la Boca, Alfredo Palacios. Eso produjo dentro de la sociedad argentina un escozor, una sociedad cristalizada, una sociedad estratificada, una sociedad cristalizada, yo diría una sociedad estúpida, forjada en el molde del colonialismo tardío, postcolonialismo tardío, y eso hacía que la Argentina viviera sometida fundamentalmente a parangones más bien religiosos. Pero a Yrigoyen le va a venir bien la circunstancia justamente religiosa. El catolicismo había aventurado a fines del siglo XIX y comienzos del XX una nueva política de insertarse en los modelos de progreso, en los modelos de captar a esa inmensa mayoría de inmigrantes que eran todos trabajadores, inmigrantes meritorios, inmigrantes de la pala, de la azada, del pico, inmigrantes de la compra del lote y de hacer las piezas una por una y de construir su casa. Todo eso hacía que esa gran cantidad de personas despreciadas por la élite de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires fueran a conformar una gran masa humana que esperaba la aparición de alguien que rescatara sus derechos y les diera identidad, les pusiera en significación dentro de la sociedad. Este hombre va a ser Hipólito Yrigoyen. Hasta el último momento, la ley Sáenz Peña tiene una gran cualidad. Es obra de los conservadores y de los socialistas. Conservadores y socialistas. Esa ley Sáenz Peña establece el voto obligatorio, secreto y exclusivamente de varones. Solamente hombres. Varones. Las mujeres no votaban. No participaban. Las mujeres luchaban por votar, las mujeres estaban en un espacio público de negación. Las mujeres, según las pautas religiosas, a su casa y a cocinar. Lamentablemente, esa política va a durar hasta 1949, 1947, en que Eva Perón les va a dar participación política. Esto hace que en esa primera etapa la ley Sáenz Peña irrumpa, el conservadurismo dice no se aplique, pero Victorino de la Plaza, el hijo de una familia pobre de Salta, que tuvo la oportunidad de educarse en el Colegio de Concepción del Uruguay, que va a ser secretario de Dalmacio Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil argentino, este hombre, al asumir la presidencia, dijo: yo voy a cumplir con las leyes. Los conservadores hasta último momento, antes de llegar a 1916, a la elección presidencial, decían: no, por favor, no, que se hagan las elecciones como era, con trampa. Porque a eso se va a aditar, agregar, anexionar el padrón electoral confeccionado por el ejército argentino para la colimba. Que no existía antes. Que no existía antes. Lo que facilitaba el fraude, digamos.
lo que facilitaba el fraude, lógicamente. Los gobiernos conservadores aliados a la Iglesia Católica manejaban los padrones, manejaban las listas, manejaban todo, manejaban el poder, la policía, los jueces, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho en la Argentina, ¿eh? Sigue más o menos igual. Un poco más elegante nomás ahora y un mejor vestido, pero nada más, sigue más o menos igual. Y esa política no tenía contrarios, Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna, la fórmula de 1916, porque el único que le podía hacer sombra era Lisandro de la Torre, de derecha, pero de una derecha laica y anticlerical. Lisandro de la Torre no quería saber absolutamente nada con la Iglesia Católica. Decía, señores, hay que romper con la Iglesia Católica, hay que reformar la Constitución, y tenía razón ya en ese tiempo, sigue teniendo razón en este. Lógicamente, no iba a obtener los votos necesarios en esa elección presidencial de 1916. Hipólito Yrigoyen gana las elecciones por mucha diferencia de votos. Lisandro de la Torre junta la otra mitad y lógicamente le siguen los socialistas. El Congreso de la Nación Argentina, tanto en diputados como en senadores, se va a integrar por conservadores de las provincias, entre ellas la de provincia de Corrientes, los radicales que no estaban de acuerdo en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza, en San Juan. Son personas que van a tener diferencias con Hipólito Yrigoyen, y cuando se va a hacer la elección presidencial le faltaban electores al presidente Yrigoyen. Era por colegio electoral. Era por colegio electoral, lo mejor que tenía la Constitución Nacional, no como ahora. Que mantiene los Estados Unidos, mantienen el colegio. Los Estados Unidos mantienen, y la Argentina mantiene un sistema tramposo y delincuencial establecido en la Constitución de 1994. Una desgracia para la República Argentina. Esa arquitectura constitucional nunca debió haber sido modificada. Y bueno, porque le daba valor a las provincias. Y las provincias hoy no tienen ningún valor, carecen de existencia. Claro, con un solo partido, el Gran Buenos Aires. Se terminó Buenos Aires, capital federal, y un poco de Córdoba, y se terminó la elección. Aquí que Hipólito Yrigoyen no le alcanza a los electores y sus amigos se acercan y le dicen hay que hablar con los santafesinos, que tenían 19 electores radicales. Y los santafesinos estaban esperando que Yrigoyen vaya a hablar. Y él le dice, no, yo no voy a hablar con nadie. A mí me van a elegir presidente sin que yo le tenga que hablar a nadie. Se fue a su estancia, quedó en su estancia, se encerró, no habló con nadie. Los santafesinos, fieles a su tradición radical y revolucionaria en los comicios, como dicen los escritores, Gabriel del Mazo y tantos historiadores que se dedican a la política de Yrigoyen, le dan los electores, y Yrigoyen es consagrado presidente de la República Argentina con su vicepresidente Pelagio Luna. Las cámaras las tenía en contra, tanto en diputados como en senadores. Dominaban los conservadores en una fusión totalmente extraña. Los conservadores gobernaban en la oposición legislativa con los socialistas, los socialistas con los de la extrema derecha, y así comienza el gobierno de Yrigoyen en la primera gran guerra, o la primera guerra mundial. Una guerra en que el país agroexportador se sentía resentido y atacado por la fuerza de esa guerra, la falta de buques para enviar nuestros productos, el ataque de los buques argentinos, especialmente el Toro y otro buque argentino que son hundidos por las fuerzas alemanas. La Cancillería argentina se mantuvo rotundamente neutral. En primer lugar, no aceptó las imposiciones de los aliados que le querían hacer entrar en la guerra, y Yrigoyen puso un barco en el puerto, dijo a los que quieren ir a la guerra, ahí está el barco, váyanse a la guerra, pero acá no vuelven más, porque la patria es la Argentina. En segundo lugar, le exigió al gobierno alemán reparaciones, y esas reparaciones eran el pago de todos los daños que le causó a los buques argentinos, y esos buques argentinos después
van a tener simbólicamente en Kiel, en Alemania, un desagravio por parte del gobierno alemán ya vencido y en un estado totalmente de colapso por haber sido derrotado en la Primera Guerra Mundial por las potencias aliadas, digamos. Alemania siempre perdió las guerras, siempre fue un poderío, un gran poderío militar, y siempre perdió todas las guerras. Y doctor, ¿se logró la reparación económica de ese? Se logró la daño? reparación económica, sí. Alemania tuvo que pagar la reparación económica de los dos barcos. Los barcos eran, ya dije, el Toro. ¿Toro era uno? El Toro era uno y el otro era el Monte Protegido. Monte Protegido. El primero hundido fue el Monte Protegido. Eso llevaban mercadería, insumos para la guerra. Eso llevaban mercaderías. ¿Para quién? No tengo la menor idea, pero llevaban bandera argentina. No podían ser atacadas porque era una bandera neutral. Claro. Era una bandera que no estaba en guerra. Aquí que Irigoyen comienza su política. Estoy de acuerdo que hizo un excelente gobierno. Fue un gobernante que impuso muchas transformaciones dentro del país, de lo cual vamos a hablar en el bloque siguiente. Perfecto. Primera parte de este presidente, que fue presidente en 2 oportunidades de la República Argentina, el doctor Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Continuamos en la segunda parte de este programa dedicado a Hipólito Yrigoyen, una figura icónica de la historia de nuestro país, también de la historia democrática del país. Ya vimos en el primer bloque los cambios electorales que se habían producido en un país que tenía una modalidad fraudulenta de voto, todavía sin la participación del voto femenino, como bien lo dijo el doctor Quito Galeán. Continuamos con Dardo Ramírez Bracci y concluimos con el doctor Quito Galeán. La etapa de las presidencias radicales va a tener su esplendor y su auge a partir, como habíamos dicho en el bloque anterior, de la ley Sáenz Peña, aprobada por el Congreso de la Nación en 1912, cuya primer gran impacto va a ser las próximas elecciones presidenciales, donde será electo Hipólito Yrigoyen. Esto ocurrirá en 1914. Recordemos que las presidencias durarían, de acuerdo a lo que manifestaba la antigua Constitución Nacional, por un periodo de 6 años y el presidente no podía ser reelecto. En aquel caso fue electo presidente Yrigoyen en 1814 y va a terminar su elección y lo va a suplir Carlos María de Alvear. Su mandato. Marcelo Torcuato. 1916. Comienza el 16, perdón. Sí. Comienza el 16 y termina recién en el 22 y lo va a suplir Marcelo Torcuato de Alvear. Sí, señor. Marcelo Torcuato de Alvear, también otro presidente dentro del ámbito del radicalismo, de una ala mucho más conservadora,
en donde el radicalismo se va a dividir entre personalistas y antipersonalistas. Aquellos seguidores de Irigoyen serían los personalistas por el personalismo de Irigoyen, y los antipersonalistas van a estar aglutinados en la figura de Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear tendrá la segunda presidencia radical desde el año 22 al año 28, y la segunda presidencia de Irigoyen y la tercera presidencia radical desde 1928 hasta el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Este es el momento en el cual se van a producir las presidencias radicales. Estas presidencias radicales, sin duda alguna, el mayor impacto lo va a generar la figura de Irigoyen. Presidencias que van a estar fuertemente influenciadas por la política internacional, sobre todo la primera presidencia, fuertemente impactada por la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto a nivel internacional que ha tenido el mundo y que ha afectado a todos los continentes. Esta Primera Guerra Mundial que ha generado influencias fortísimas en Europa, con grandes crisis posteriores. Lo que le dio también un rol importante a los países agroexportadores, porque generaron posibilidades de que las materias primas sean muy bien valoradas. Debemos recordar también que los cambios políticos en Europa fueron fortísimos a través de la revolución bolchevique de 1917, durante la presidencia de Irigoyen también. Es decir, estaba todo el mundo convulsionado desde la perspectiva política, social y económica. Esos cimbronazos internacionales también van a llegar a la Argentina, y la política internacional vinculada a estas cuestiones dentro de la conflictividad internacional va a ser de la neutralidad, como ya dijimos en el bloque anterior, la neutralidad que caracterizará a la Argentina en las dos guerras mundiales, y bandera que izará Irigoyen en la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cuáles fueron las principales características de las presidencias de Irigoyen? En lo político, ha sido un presidente que tuvo grandes conflictividades internas, políticas internas, sobre todo porque la mayoría de las provincias argentinas estuvieron gobernados por gobernadores conservadores o gobernadores que no eran radicales, lo que generó un desequilibrio en la relación entre gobiernos provinciales y gobierno nacional, y el desequilibrio lógico en la configuración del Congreso de la Nación, tanto en Cámara de Diputados por la representación proporcional al número de habitantes, y la Cámara de Senadores proporcional, en la representación de acuerdo a cada provincia. Esto, recordemos que en el sistema anterior, las legislaturas provinciales ponían sus senadores nacionales de acuerdo a las elecciones de la legislatura local. Esto hizo que las negociaciones y los conflictos llevasen a muchas situaciones de tirantez entre el gobierno nacional y las provincias, a tal extremo que el gobierno de Irigoyen también impulsó y llevó adelante algunas intervenciones federales a diversas provincias. También... ¿Corrientes también? En aquel momento no. Corrientes durante la primera presidencia de Irigoyen no. De todas maneras, podemos determinar que el gobierno de Irigoyen va a tener un abanico de actividades que va a ir cambiando los paradigmas en la Argentina, sobre todo en políticas económicas, en políticas sociales. Las primeras leyes sociales van a estar fuertemente impulsadas, leyes aisladas, ¿no es cierto? Sí. No sistematizadas, que costarán implementar primero, pero sí va a ser una primera aproximación para que la Argentina tenga una idea y la Argentina tenga una sensibilidad dentro de la normativa a la protección de la política social y los derechos del trabajador. Van a estar reglamentados los horarios de trabajo, van a estar, se van a manifestar y proteger las primeras organizaciones gremiales. Antes del gobierno de Irigoyen había muy pocos gremios organizados. Con Irigoyen se dio la posibilidad y se triplicaron los gremios de acuerdo a los oficios. Esto llevó adelante también una mayor participación obrera, reclamos no solamente en el área laboral, ya que también existió otro proyecto de código de trabajo
no olvidemos que estamos recién incursionando en la primera etapa en donde las leyes sociales eran novedad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. No es que lo que pasaba en la Argentina, tanto en materia económica, en materia cultural, en materia de postergación de derechos políticos de la mujer o en derechos sociales, era solamente que pasaba en la Argentina. Pasaba en el mundo. Pasaba en el mundo occidental. Era una transformación. Era una transformación que tenía el mundo. Católicos, laicos, protestantes, en todo el mundo pasaba esto. No era una exclusividad de algún sector ideológico o de algún sector de países solamente del globo, sino era una evolución, una madurez, una transformación de las necesidades, de los derechos y de las facultades que el hombre debía tener en su vida en sociedad. Esto llevó adelante, desde luego, transformaciones lentas y pausadas. La transformación política social argentina va a comenzar con el propio Roca en su primer gobierno, con el proyecto de Código de Trabajo, luego va a proseguir con estos gobiernos radicales de Irigoyen y va a culminar después, ya a mediados del siglo XX, con la transformación del derecho al trabajador que va a impulsar el peronismo. Entonces hay todo un proceso de maduración en la instalación de estos derechos que se van a instalar en la Argentina, que, insisto, va a ser una evolución que se va a dar en todo el mundo occidental, tanto en Europa, con los países sajones, los países latinos y también los países que también conformaban Hispanoamérica, porque vamos a ver que la evolución del derecho social va a estar tanto en México, va a estar en Brasil, va a estar en países importantes de Hispanoamérica. Pero también en materia educativa, y quiero tomar dos referencias importantes en el gobierno de Irigoyen. Durante el gobierno de Irigoyen va a ocurrir la reforma universitaria de 1918, este año se cumplen 100 años de la reforma, que ha sido una gran transformación que ha surgido en el movimiento estudiantil de Córdoba. Córdoba ha sido gestora de esta transformación estudiantil que puso freno a, digamos, sistemas arcaicos y pétreos por el cual se manejaban las cátedras, el conocimiento, eran como feudos dentro de cada universidad, y esta reforma universitaria generó un cambio de mentalidad y un cambio en la normativa por el cual se generaron la autonomía universitaria, la autonomía de cátedra, la posibilidad de optar y de que las cátedras sean libres y por concurso. Y esta transformación que ha marcado no solamente a la universidad argentina, sino a la universidad hispanoamericana, porque las repercusiones y la gran característica que tiene esta reforma universitaria, que, insisto, este año se cumplen 100 años, recordando aquel importante acontecimiento, va a tener fuertes repercusiones e implicancias en otros países hispanoamericanos, como México o el Perú. Perú transformó toda su educación universitaria teniendo como parangón el espejo, el reflejo del espejo de esta revolución universitaria. Y esta revolución universitaria se va a dar durante el gobierno de Irigoyen. Que va a estar, no va a ser fomentada por Irigoyen, se va a dar porque como que se generó la atmósfera suficiente, correcta, para que en Córdoba estallase ese reclamo de derechos de los estudiantes para poder ser un poco más libre y poder ejercer esa libertad. El radicalismo y el irigoyenismo va a apoyar esa transformación y ese cambio. Vaya si no va a transformar en esa instancia la política educativa universitaria, la etapa irigoyenista. A tal extremo que también en todos los ámbitos de la educación, recordemos que durante aquella primera presidencia de Irigoyen se va a instalar el uso del guardapolvo blanco en las escuelas primarias argentinas. Antes, los chicos, los niños, iban a las escuelas, sobre todo hemos conversado en otros programas anteriores, de que la educación pública desde el gobierno de Sarmiento, Avellaneda, Roca, tuvo una explosión de producción de escuelas públicas, y los chicos, sin importar, sobre todo después del gobierno de Roca, sin importar la religión y sin importar su forma de pensar ni sus cuestiones sociales, participaban en los mismos establecimientos educativos públicos. Y por supuesto, para generar una uniformidad
de criterios en los niños y en los estudiantes. Claro, que no se impuso note tampoco la diferencia social. La diferencia social en la cual uno podía ir vestido de una manera u de otra. Entonces se unificó y se determinó la obligatoriedad del guardapolvo blanco, no solamente para protección, sino también para uniformidad de todos los chicos y todos los niños de las escuelas públicas de la Argentina entonces, condición que se mantuvo durante mucho tiempo, hasta hace muy poco tiempo. Yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria todavía iba... La verdad que era una buena medida. La secundaria y la primaria. No sé por qué se sacó el guardapolvo. Está bien que los institutos privados tengan su uniforme, pero la verdad que el guardapolvo era una buena medida. Aparte, te permite, es como el uniforme de trabajo, te permite cuidar tu ropa. No tener que llevar vos tu ropa al lugar de trabajo, sino que llevar tu uniforme de trabajo, cumplí, te retirás y me parece, y servía como unificación. Además, otra de las características fundamentales en esta primera etapa de este partido de masas que ha sido el irigoyenismo y el radicalismo va a ser la participación política abierta de una sociedad que comenzaba a involucrarse en las cosas públicas. Además, va a ser una impronta muy importante la participación de la inmigración. Una de las características fundamentales es aquellos hombres que comenzaban a incursionar en política, aquellos primeros trabajadores con sus oficios, con sus a través de los artes, sindicatos y todo a eso. través de los sindicatos, y van a estar volcados a este partido de masa, a un partido como el irigoyenismo que va a estar reflejado claramente la idea, la propuesta y la proyección de aquellos trabajadores que vinieron sin nada y comenzaron a construir esta Argentina a partir de esta idea de progreso y de orden que se implementó y va a continuar hasta 1930. Perfecto. Doctor Quito Galeano. Bueno, Irigoyen es un hombre que en su primer gobierno hizo un excelente gobierno. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se calificaba el gobierno de Irigoyen? El gobierno de Irigoyen era excelente, con una oposición permanente, con decisiones administrativas perfectas, correctas. La reforma universitaria, tal como se ha relatado, es un hecho rotundo. Intervino la Universidad de Córdoba, intervino la Universidad de Buenos Aires, intervino la Universidad de La Plata. Había pocas universidades todavía en ese momento. Había pocas universidades, pero también tiene el mérito en 1919 de crear la Universidad Nacional del Litoral. Y algunos se preguntarán, ¿y la Universidad Nacional del Litoral? Y Corrientes era de la Universidad Nacional del Litoral, recuerden ustedes. Claro. La Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Escuela de Agronomía, de peritos agrónomos. Van a decir que Irigoyen estuvo en Corrientes gracias a eso. Tuvo una gran política de intervenciones federales por diversos motivos: San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Córdoba, etcétera, etcétera. O sea que fue un gran intervencionista en ese aspecto. ¿Y cómo habrá tenido razón? Que el Congreso, él no tenía mayoría y se intervenía en la provincia. El Congreso le apoyaba. Porque era un desastre. En el caso de San Juan, por ejemplo, le habían matado al gobernador radical Jones, y entonces por uno de los cantonistas. Lo mismo ocurrió en Mendoza. Y bueno, en Mendoza hay historias como el caso del gauchito Lencinas, un gran opositor de Irigoyen, que decía: en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el medio de mi pecho Carlos Washington Lencinas. Por ejemplo, los cantones, que eran progresistas, todos eran progresistas y en definitiva todos eran radicales, pero antipersonalistas. Intervenían en las provincias y volvían a ganar. En materia de educación, bien lo dijo Dardo, el continuador de la política sarmientina, porque Sarmiento es el que impone los guardapolvos blancos, pero lógicamente en su época no existían las posibilidades económicas que tenía Irigoyen. A mí me place leer un párrafo que viene bien para esta época del gobierno de Irigoyen, que dice: fue prudente en el manejo presupuestario, redujo la deuda externa, no emitió títulos ni pidió empréstitos en el exterior. A pesar del inevitable clientelismo de su partido, redujo el gasto público, mantuvo la clausura de la caja de conversión,
medida adoptada por su antecesor de la plaza al estallar la guerra, lo que permitió acumular reservas de oro que llegaron a cubrir el 80% de la emisión monetaria. Es decir, que podría haberse hecho una emisión tan cuantiosa como la de billetes entonces circulantes sin que nuestra moneda se debilitara en su respaldo en metálico. Pero Irigoyen era un hombre del 80 y tenía un santo honor por el emisionismo descontrolado que había llevado al país a la catástrofe de 1890. Y fíjense ustedes otro blanco de Irigoyen. La educación, el presupuesto educativo, y atención con lo que voy a decir, nunca fue superado en la República Argentina por ningún gobierno anterior ni posterior. El 13% del presupuesto nacional era para educación. Creó cantidad incalculable de escuelas, pobló el país de escuelas, a lo que se sumó la acción de Juan Ramón Vidal en Corrientes en el primer gobierno. Bueno, Irigoyen es, como buen autonomista derivado en radical, creador de escuelas. Tuvo que luchar permanentemente contra diversas circunstancias, por ejemplo, la ley de divorcio. Él sabía que tanto los socialistas, imagínense, los socialistas se habían dividido debido a que José Ingenieros se presentó a un acto vestido de gala, lo echaron del Partido Socialista. Alfredo Palacio se batió a duelo con uno, lo echaron del Partido Socialista, y así sucesivamente. Tenían una aplicación estricta de códigos morales que el socialismo no admitía. En cuanto al divorcio, Irigoyen estaba plenamente de acuerdo con él, por eso no se casaba, tenía hijos, era rico. Rompamos el mito de que Irigoyen era un pobre gato y que no tenía, no era un hombre pudiente, un hombre que trabajó como abogado, que hizo una fortuna. El sucesor de Irigoyen lo demuestra, o sea que no hay tampoco que buscar mucho. Aquí que tenemos que Irigoyen en su política interior fue bastante duro, se generó toda una oposición que son los denominados antipersonalistas, que van a ser encabezados por Vicente Gallo, por Honorio Pueyrredón, por Marcelo Torcuato Alvear, que va a ser el que continúa. Y él lo elige a Marcelo Torcuato Alvear porque era uno de los pocos que le decían Hipólito y él le decía Marcelo. O sea, que no se tuteaban, pero se llamaban por el nombre. Es un detalle no menor para el trato que tenía Irigoyen, al cual le denominaban el peludo, porque no salía de su casa, no daba discursos públicos, no iba a concentraciones, era poco asiduo a las relaciones públicas, personales eran. Conversaba con la gente personalmente. Hay una cantidad de anécdotas respecto a Irigoyen. Irigoyen vivía en su casa de la calle Brasil, no ocupaba oficina de cargo, diríamos casas públicas, tenía una vida austera, vivía con su hija mayor, y esto hacía que también su vida personal sea respetada. Se respetaba a rajatabla la libertad de prensa. Nadie puede decir que durante los gobiernos de Irigoyen no se respetó a rajatabla la libertad de prensa. Nadie puede decir que no auspició la educación. Nadie puede decir que no haya reformado la universidad, esa universidad anquilosada, petrificada, antigua, inútil. La modernizó por medio de la reforma universitaria, y bien, voy a reiterar, se cumplen 100 años de la reforma universitaria, un paso que hizo que el país permitiera la movilidad social de una cantidad enorme de personas, entre ellos yo, me incluyo. Jamás hubiese podido entrar a una universidad si no hubiese ¿Con el esquema anterior? Con el esquema anterior, nunca. Ahí tenía que ser el hijo de Mitre o el descendiente de Roca para poder ingresar. Tuvo graves cuestiones sociales en las cuales erró. Lógicamente, la semana trágica, 2 días de matanzas antisemitas, buscaban judíos por la calle o todo lo que se pareciera a judío, la legión cívica, la legión patriótica y todos esos
tontos e idiotas que siguen existiendo en la República Argentina, con patria, propiedad y religión, salieran a las calles armados por el armamento naval, y el ejército y la policía se quedaron en sus casas durante 2 días, dejando que se mataran 1.500 y pico de personas en la semana trágica en Buenos Aires. Después permitió en Santa Cruz, en las huelgas de Santa Cruz, por la caída de la lana y las condiciones de trabajo. Todo el mundo conoce la obra de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, y hay una obra anterior de un español que trabajaba de abogado en el sur, La Patagonia Trágica, y ustedes saben que ahí se produjeron una cantidad enorme de fusilamientos y matanzas terribles. Héctor Benigno Varela era uno de ellos, y otros tantos militares que la historia jamás les va a perdonar. Esto hace que dentro del gobierno de Irigoyen se produjera esto en el primer gobierno de Irigoyen. Bueno, en el segundo gobierno de Irigoyen elige bien Irigoyen, lo elige a Marcelo Torcuato Alvear, que también era despreciado por la sociedad argentina, porque él pertenecía a la aristocracia, a la élite gobernante, pero su esposa, la Pacelli, la mujer de Marcelo Torcuato Alvear, era una cantante lírica. Terrible para la sociedad, una cantante lírica. ¿Cómo iba a traer de esposa de Europa una cantante lírica? La que va a crear la Casa del Teatro, etcétera, etcétera, que va a ayudar a las artes. Se va a desarrollar la Argentina pujante, un gobierno de gran desarrollo y un gobierno de legalidad. Alvear va a respetar la legalidad. Cuando se van a llamar a elecciones de renovación presidencial, sus aliados le dicen: vamos a intervenir la provincia de Buenos Aires porque ahí vamos a perder. No, y se opuso siempre, como Irigoyen se opuso siempre a la declaración de guerra al Imperio Alemán. Se opuso siempre. Bueno, Alvear respeta el principio de legalidad y constitucionalidad, y él va a permitir que se realicen elecciones libres. En todo el país gana Irigoyen, y gana por 850.000 votos contra 400.000 de la oposición. Por eso se llamó el plebiscito, el gran plebiscito, que consagró una mítica. ¿Fue un mal gobierno el segundo gobierno de Irigoyen? No, fue un buen gobierno. Le tocó 1929, el crash. El mundo se derrumbó, el mundo económico. La crisis del 30. La crisis del 30, la crisis del 29, claro. El crash de 1929. La gente se suicidaba, se mataba. Pero Argentina tenía una ventaja. La Argentina lo único que no podía hacer era vender al exterior, porque nadie tenía un mango. Se mataban los estancieros, se mataban los banqueros, se mataba a la gente común. Pero la gente común del pueblo, del medio pelo para abajo, la gente de clase media, vivía porque había alimentos. Claro, vivía bien. Vivía bien porque había alimentos. Y sí, no había un mango en la calle, pero había asistencia pública. Irigoyen había introducido, como bien se dijo acá, el Código del Trabajo, las leyes laborales, las leyes de alquileres, de protección a los inquilinos que eran abusados por los propietarios, los tiraban a la calle. No, acá no, minuto, hay que ir a juicio. Hizo transformaciones sociales, implementó la sanción del Código Laboral, y a su vez Irigoyen va a generar una gran contra. Su casa va a ser saqueada el 6 de septiembre de 1930 por una cantidad enorme de cretinos, de gente reí, como diría yo, como correntino, que van a saquear la Casa Radical, van a saquear el Diario del Pueblo, van a saquear otro diario radical, van a saquear la Casa de Ollanarte, van a destruir, van a entrar a la Casa de Gobierno, van a quemar los cuadros, un desastre. Pues yo recomendaría a la gente la larga historia de los saqueos argentinos, el saqueo de la Casa de Irigoyen, que da pena. Da pena porque lamentablemente los argentinos no hemos cambiado nada. La política argentina sigue tan estrecha y tan mezquina como siempre. De vistas no hemos ampliado, no hemos crecido. Y
Lamentablemente todavía seguimos discutiendo aborto sí, aborto no, crédito sí, crédito no, cuando los argentinos tenemos que empezar a hacer las cosas. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a construir, tenemos que empezar a tener una sociedad de mayor libertad, una sociedad de mayor inventiva, una sociedad de mayor mérito, una sociedad de mayor esfuerzo, sudor y lágrimas. Es la única manera que podamos salir de esta crisis. Mientras estemos en este papelón de hacer como que cambiamos para que nada cambie, vamos a seguir con el cíclico caso de crisis, algún progreso, crisis y algún progreso. La democracia debe ser fortalecida con educación, más educación, más educación. Gracias, Quito. Gracias, Dardo, por la participación en este programa. Hemos conocido, sin duda, la personalidad de este hombre, de la historia argentina, este hombre que fue 2 veces presidente de la República Argentina, este hombre de la democracia también, porque ha respetado, como hemos escuchado, ha respetado la libertad de prensa, ha fomentado los beneficios sociales, ha buscado la educación del pueblo, que es una cosa que es tan importante, a veces no tenida en cuenta por otros gobernantes. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días con un nuevo programa. Muchas gracias.